con la sumilla presentó documentos clínicos sobre el estado de salud. Es todo cuanto debo informar a usted. Sí, señor abogado, a usted ha presentado documentos para que sean merituados en esta oportunidad. Sí, señor magistrado, son muy sucintos, no son documentos extensos, solo que dan cuenta del estado de salud grave de mi patrocinado y que justamente amerita su ausencia el día de hoy, porque va a ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia en una clínica, dado que ayer lo iban a intervenir debido a su estado de gravedad. Sin embargo, frente a la ausencia de logística correspondiente en el hospital de Ate, ha sido trasladado a otro centro médico. ¿Cuál es el informe médico que ha presentado? Porque veo bastantes documentos, oficios, Sí. pero ¿hay un informe médico o algo? Doctor, nosotros hemos adjuntado dos documentos. El primer escrito en el que adjuntamos el informe médico de la clínica Repromedic, en el que justamente se da cuenta del estado de salud y del diagnóstico que realizan. Pero por la tarde, ayer aproximadamente entre 4 y 5 de la tarde, mi patrocinado en el hospital de Ate ha tenido acceso, señores magistrados, a sus resultados realizados a nivel de tomografía y radiografía, y ahí se indica claramente que su estado es en el riñón derecho, hidronefrosis leve, pero en el riñón izquierdo es hidronefrosis severa, que podría conllevar una insuficiencia renal y, de ser el caso de complicarse, incluso podría arriesgar su vida de mi patrocinado, por lo que han recomendado la intervención quirúrgica. Bien, entonces, vamos a correr traslado de estos documentos al Ministerio Público. Señor fiscal, ¿cuánto tiempo necesita para que pueda revisar estos documentos y poder En debatir? tanto la defensa va exponiendo, creo que podemos ir nosotros revisando. Correcto. Bien, entonces, estando ya las indicaciones realizadas por la presidencia, ¿no? Reiteramos, este es un pedido de la sala y la sala ha de resolver en base a la norma 418, inciso 2, y tenemos que verificar cuáles son las circunstancias especiales que determinen que esta ejecución de sentencia deba mantenerse o deba modificarse y ordenar la libertad del sentenciado. Bien, señor abogado, lo escuchamos, va a tener usted unos 8 minutos para exponer. Señor magistrado, permítame, por favor, compartir Adelante. mis diapositivas. Bien, empecemos, señor abogado. Sí. Lo que ustedes, señor magistrado. Perfecto, no lograba visualizar yo mi pantalla. Disculpen la molestia. No se preocupe. Sí. Señores magistrados, justamente como indica el presidente de la sala, tengan ustedes muy buenos días. Al amparo del artículo 418 del Código Procesal Penal, esta defensa técnica solicita la suspensión de la ejecución provisional del extremo condenatorio de la sentencia dictada el 26 de noviembre del año 2025, emitida por el Cuarto Juzgado Penal Nacional de Justicia Penal Especializada, en contra de mi patrocinado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, hasta que se resuelva el fondo de la controversia respecto al recurso de apelación planteado, ordenándose la excarcelación inmediata de mi patrocinado por las razones que pasamos a exponer. El juzgado ha sustentado su resolución, señores magistrados, en la página 102 de la sentencia impugnada, que el fondo de la controversia no es materia de esta solicitud,
pero que ustedes van a poder visualizarlo, simplemente sus argumentos sobre la ejecución inmediata de la sentencia en un único párrafo. Último párrafo de la página 102 de la sentencia. ¿Y qué es lo que ha indicado el juzgado de primera instancia? Lo siguiente, que debe tenerse en cuenta el artículo 57 del Código Penal sobre la suspensión de la ejecución de la pena y cuyo presupuesto cuantitativo de no tener una pena privativa de libertad no mayor a 5 años, en el caso, según su criterio, no se cumple. Y dos, que si bien mi patrocinado ha concurrido a todas las sesiones de juicio oral, su condición de expresidente regional, la gravedad de los hechos y el concurso real de delitos, así tal cual, no ha habido mayor explicación al respecto, exigen, según su opinión de 2 de los magistrados que han tomado esta decisión, la ejecución inmediata de la pena privativa de la libertad efectiva e impuesta. Al respecto, señores magistrados, nosotros queremos iniciar señalando lo siguiente. Esta decisión, en el extremo de la ejecución inmediata de la sentencia condenatoria, no ha sido una decisión unánime. Es una decisión adoptada por mayoría, pero que sin embargo, y es lo primero que deberán ustedes ponderar, no cumple con la exigencia de una motivación cualificada conforme lo ha establecido claramente el Tribunal Constitucional. El artículo 402 del Código Procesal Penal justamente es lo que regula esta institución cautelar, que es la ejecución provisional de una sentencia condenatoria. La primera establece la regla general de ejecución inmediata de la sentencia, aun cuando se interponga un recurso de apelación, mientras que el segundo establece una segunda posibilidad de ejecutar o no inmediatamente la sentencia cuando una persona que ha sido sentenciada en primera instancia y sobre quien aún está vigente el principio de presunción de inocencia, se encuentre en libertad. Claro está, imponiendo alguna de las medidas restrictivas previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal. El Tribunal Constitucional en la sentencia 2271-2018, PHC/OTC, Fundamento Jurídico 6, ha indicado que en estos casos lo establecido en el inciso 2 del artículo 402 no está sujeta a la discrecionalidad del órgano jurisdiccional, sino que está obligando a los órganos jurisdiccionales a que para ordenar la ejecución inmediata de una sentencia se pondere la naturaleza o gravedad de la medida y el peligro de fuga, añadiendo que para estos efectos es necesaria una motivación cualificada. Y sobre la motivación cualificada, señores magistrados. Disculpe, señor abogado. No sé si me entendió en la introducción de esta audiencia. Nosotros no vamos a verificar si la resolución o esta parte de la sentencia, mejor dicho, está bien o está mal, porque no es nuestra función en este momento. En este momento nuestra función es verificar si existen circunstancias especiales para que la persona pueda ser liberada y hasta que se vea el tema en la sentencia final, ¿no? Por eso le decía en comienzo, el debate va a ser cuáles son esas circunstancias especiales que tiene que tener en cuenta la sala para tomar una decisión. Ya estamos le voy a dar 8 minutos para que exponga y ya pasaron más de 5 minutos exponiendo lo que dice el colegiado. Entonces, y es lo menor, pero es lo mínimo, como le he indicado, ¿no? Lo que debemos saber son cuáles son las circunstancias que ustedes han identificado en su escrito y que el día de hoy van a reproducirlas para generar el debate con el Ministerio Público. Sí, señor magistrado, permítame, por favor, disentir con todo respeto en ese sentido respecto a lo que nosotros hemos planteado. Porque la jurisprudencia de la Corte Suprema, cuando la Sala Penal Permanente ha actuado como tribunal de apelación, siempre ha ponderado también la motivación dada por el órgano jurisdiccional de primera instancia. Y, por ejemplo, donde estás sosteniendo mi cursor, la apelación 134-2025 justamente dice en rojo: este tribunal de apelaciones verifica que no se aprecie la motivación cualificada exigida para disponer la ejecución provisional de la condena. Es decir, si bien es cierto, es una solicitud propia al Tribunal Superior, al Tribunal de Apelaciones, lo cierto es que también, señor magistrado, sí se analiza las razones que han sustentado esta ejecución inmediata. Es más, el Tribunal Constitucional en la sentencia citada refiere, nosotros no somos muy partícipes de lo que ha señalado en las palabras expresas del tribunal, que esto es como la impugnación
respecto a la ejecución inmediata de la sentencia. Y es por eso que en todos estos casos y en todos los que voy a citar a nivel jurisprudencial, se hace referencia también a lo que ha sustentado el órgano jurisdiccional de primera instancia. Yo le pediría que, por favor, no voy a ahondar más, solo son 2 puntos muy pequeños respecto a lo que ha dicho primera instancia, y paso a lo que ya sostiene nuestra pretensión. Sí, señor abogado, si usted va a insistir, es su derecho, pero igual le quedan solamente 4 minutos, porque le hemos dado 10. Hacia adelante. Ya, perfecto. Voy a tratar de ser más sintético, señor magistrado. Muchísimas gracias. Y en ese sentido, señor magistrado, en este caso no se ha cumplido una motivación cualificada, pues lo único que han señalado es que supuestamente los hechos serían graves y no se ha ponderado en lo absoluto el comportamiento procesal de mi patrocinado, a lo cual estaban obligados a ponderar según los lineamientos jurisprudenciales establecidos tanto por la Corte Suprema como por el Tribunal Constitucional. Y el otro gravísimo error, señores magistrados, es que han sostenido la ejecución inmediata de la sentencia en el artículo 57 del Código Penal, que no tiene nada que ver con la ejecución inmediata de la sentencia, que es una institución de carácter cautelar, mientras que lo primero es una institución de carácter sustantivo, vinculado a la pena privativa de la libertad y no a la ejecución de la sentencia condenatoria. Sobre eso, 2 pronunciamientos importantes hemos citado, los recursos de apelación 134/2025 y 177/2024. En ambos casos, señores magistrados, donde se ha ordenado la suspensión de la ejecución inmediata, de la ejecución provisional, también se han ponderado los argumentos expresados por el órgano jurisdiccional de primera instancia. A diferencia de lo que, con todo respeto lo digo, sostiene el órgano jurisdiccional en estos momentos como pauta de esta audiencia, nosotros no sostenemos de que se requiera una circunstancia especial, más allá que en el caso existe. La norma establece atendiendo a las circunstancias en concreto según el artículo 418.2. Y en ese sentido, para tomar esta decisión por parte de ustedes como integrante del órgano jurisdiccional, deberán ponderar también lo establecido en el artículo 402, que es la naturaleza o gravedad de los hechos y el peligro de fuga. Sobre la naturaleza o gravedad de los hechos, señores magistrados, queda claro que no es un criterio automático ni de aplicación aislada. No basta por sí mismo para ordenar la ejecución inmediata de la sentencia. Y esto ha sido validado, señores magistrados, con múltiples jurisprudencias. Por ejemplo, en penas elevadas como la impuesta al señor Willy Huertas, exministro del señor Pedro Castillo, se le impuso 11 años, 5 meses y 5 días de pena privativa de la libertad efectiva. Y sin embargo, se suspendió su ejecución hasta que se resuelva el recurso de apelación. De igual manera, el señor Aníbal Vázquez, ex premier del gobierno del señor Pedro Castillo, fue sentenciado a 6 años con 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva y se suspendió su ejecución hasta que se resuelva su impugnación. Y en el caso del señor Daniel Salaverry Villa, fue condenado a 8 años de pena privativa de la libertad efectiva y de la misma manera se suspendió su ejecución hasta que se resuelva su recurso de apelación. En todos estos casos, atendiendo su comportamiento procesal, ya que asistieron a todas las audiencias de juicio oral. Y ustedes dirán, señores magistrados, pero bueno, esa es la decisión del órgano jurisdiccional de primera instancia. Más allá de que nosotros señalamos claramente que esa decisión no ha cumplido la exigencia de una motivación cualificada, la Sala Penal Permanente, actuando en sede de apelación, señores magistrados, y no atendiendo a ninguna circunstancia especial, simplemente a las circunstancias del caso y al comportamiento procesal y a la motivación expresada por el órgano jurisdiccional de primera instancia, es decir, por la Sala Penal Especial, también ha suspendido la ejecución provisional de las sentencias en múltiples casos. Por ejemplo, en el caso Fernando Ulises Salinas Valverde, vinculado... Nuevamente, señor abogado, pues su tiempo ha concluido, tiene 1 minuto para terminar. Vinculado a los casos Cuello Blanco del Puerto, señor magistrado, y de igual manera en otros delitos ha sido suspendido sin exigir una circunstancia en concreto. Sobre el peligro de fuga, señores magistrados, el arraigo familiar, el arraigo domiciliario, ya ha sido sustentado por ustedes en la resolución emitida en agosto del año 2025, que ha sido reconocido y que no ha cambiado, y el arraigo laboral se mantiene incluso hasta esta oportunidad y hasta el momento que fue privado de su libertad. El trabajo
ha quedado totalmente acreditado con las boletas, fotografías, videos, boletos de avión, y sobre el comportamiento procesal de mi patrocinado, el señor Andy Junior Rodríguez Domínguez, magistrado integrante del órgano jurisdiccional de primera instancia en su voto singular, ha señalado de manera clara que mi patrocinado ha tenido un comportamiento procesal intachable, incluso asistiendo a su acto de lectura de sentencia. También, señores magistrados, justamente ha cumplido todas las medidas de coerción que se le impusieron. Y a la fecha de la lectura de sentencia, desde agosto del año 2025, solo tenía la medida de comparecencia simple y aún así siguió asistiendo a todas sus audiencias de juicio oral de manera presencial y virtual, asistiendo incluso al acto de lectura de sentencia. Sobre el acompañamiento permanente de la Dirección de Seguridad del Estado, señores magistrados, es permanente. Hemos presentado el informe 225-2024, el oficio 446-2025, en el que indican justamente ese resguardo permanente, y que lo que incluso queda acreditado con las fotografías cuando mi patrocinado salió del establecimiento penitenciario en el año 2025, donde apenas a su salida ya lo estaban esperando para darle la seguridad y hacerle el seguimiento que correspondía. No existe tampoco vinculación con alguna organización criminal que permita vislumbrar un peligro de fuga, y sobre todo, señores magistrados, que esta es la circunstancia especial, más allá de que no es necesaria para la suspensión de la ejecución provisional y una condena, en el caso, mi patrocinado, señores magistrados, y ustedes lo van a poder advertir, hay un informe médico emitido por el establecimiento penitenciario Barbadillo, que da cuenta que desde el 5 de enero mi patrocinado presentaba problemas a su salud. Y lo único que ustedes pueden advertir en ese informe es que se le brindaba analgésicos. El 13 de enero, producto de los reclamos de mi patrocinado, finalmente se pudo hacer exámenes en un laboratorio privado. Y producto de ello, señores magistrados, justamente, sus médicos han dado cuenta de la creatinina elevada, que es superior al rango referencial de valores normales, y además, con el informe médico se da cuenta del proceso obstructivo de los riñones y una ecografía renal con diagnóstico de hidrofrenosis. Esto, señores magistrados, se ve agravado con el informe radiológico entregado recién ayer por la tarde a mi patrocinado, porque ha asistido al hospital de ATE, en el que se da cuenta que como impresión diagnóstica en el riñón derecho tiene una hidrofrenosis leve, mientras que en el riñón izquierdo una hidronefrosis severa, lo cual necesita, señores magistrados, dado que esto puede generar, prácticamente así le han dicho en el hospital, una insuficiencia renal irreversible, una intervención quirúrgica de urgencia, y que no es un proceso de atención médica ambulatoria, sino que es una atención quirúrgica con sedación total. En esa línea de ideas, señores magistrados, a partir de todo lo expuesto, no solo ustedes deberán ponderar el comportamiento procesal de mi patrocinado, no solo deberán ponderar que no existen una motivación cualificada dada por el órgano jurisdiccional de primera instancia, que se han expresado razones vagas, razones genéricas, que no se ha ponderado en la decisión de mayoría la ausencia de peligro de fuga, el sometimiento a las decisiones jurisdiccionales, pero por sobre todo, desde un test de proporcionalidad, señores magistrados, ustedes deberán ponderar lo que exige el Tribunal Constitucional, no solo la privación de la libertad, sino la afectación a los derechos fundamentales que son afectados como doble mandato exigido en la motivación cualificada. Y en este caso no solo está siendo afectado la libertad personal de mi patrocinado producto de esta decisión, sino que además el derecho a la salud producto de una negligente actuación del establecimiento penitenciario Barbadillo, que desde el 5 de enero ha tenido conocimiento de esta situación médica y que hasta el momento, señores magistrados, no ha podido intervenirse quirúrgicamente, lo que ha generado un daño casi irreversible, hidronefrosis grave, severa, y que ha sido justamente diagnosticado no por una institución privada, sino por el hospital de ATE, señor abogado. Y lo que ha conllevado justamente a esta situación grave de su estado de salud. Por todas estas razones, señor magistrado, dado que ustedes deberán ponderar en toda su integridad nuestros argumentos, deberán exigir esta motivación cualificada y deberán ponderar el comportamiento procesal y el peligro de fuga de mi patrocinado, solicitamos que se suspende el extremo condenatorio de la sentencia
del 26 de noviembre del año 2025, hasta que se resuelve el recurso de apelación, imponiendo, señores magistrados, de acuerdo al artículo 402, las medidas de comparecencia restrictiva que consideren pertinentes, razonables, claro está, teniendo en cuenta que mi patrocinado ha venido siendo sometido a la imposición de medidas de coerción desde el año 2020, todas cumpliendo. Pero sí está, claro está, sí es evidente que es desproporcional Muchas gracias, señor abogado. Ya está redundando y se ha y pasado. es razonable la comparecencia restrictiva. Bien, Ministerio Público va a tener 15 minutos, igual que el abogado. Gracias, señor presidente. Señores jueces superiores, se conoce del pedido de ejecución provisional de la condena que solicita la defensa de Martín Alberto Vizcarra Cornejo durante el trámite de apelación que ha interpuesto contra la sentencia de fecha 26 de noviembre del año próximo pasado, emitido por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que lo condena como autor por 2 hechos en concurso real calificados como cohecho pasivo propio, y le impone 14 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva y ejecución inmediata. En la decisión recaída en la sentencia, se señala que ello se sustenta en la naturaleza del delito cometido, uno de corrupción de funcionarios, la forma y circunstancias de su perpetración, teniendo en cuenta que el sujeto ejercía entonces como gobernador regional de Moquegua, así también el descrédito de los funcionarios públicos frente a la colectividad y obviamente las expectativas generales a la población a costa de un aprovechamiento personal consistente en un donativo o beneficio económico que solicitó y condicionó a cambio de ejecutar la buena pro de 2 proyectos en la región que representaba, nada menos que los proyectos orientados a un moderno sistema de agua que beneficiaría al sector agrario de la zona agraria denominada Lomas de Hilo, y la construcción del Hospital Moquegua, que incluía mejora de infraestructura y mejora también en los servicios de salud. La defensa solicita la suspensión provisional de condena mientras se tramita su recurso. En síntesis, dice que la fundamentación respecto a la ejecución efectiva de la condena fue genérica y que no se desarrolló argumentación en lo referido a la gravedad de los hechos y el peligro de fuga. En verdad, sobre lo primero solo cuestiona la invocación al artículo 57 del Código Penal, mientras que por lo segundo disgrega todo un arsenal referido al arraigo procesal, al arraigo domiciliario, familiar, al arraigo laboral, además de incidir en la conducta procesal de su patrocinado y que siempre habría sido respetuoso de las restricciones a la comparecencia, incluso cuando ésta fue simple, así como el impedimento de salida del país. Y ha agregado en esta sesión un tema, dice, de afectación grave, dice, al derecho a la salud. Afectación grave que solamente la escuchamos de parte de la defensa, porque eso no reflejan los documentos que han sido alcanzados en el Ministerio Público. Ahora bien, señores magistrados, el numeral 2 del artículo 418 del Código Procesal Penal establece que la atribución de ese Tribunal de Apelaciones en el curso de este procedimiento impugnatorio de la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria se debe atender a las circunstancias del caso. Es así que el artículo 402 del Código Procesal Penal establece respecto a la ejecución provisional de la sentencia condenatoria, el primero se refiere al cumplimiento provisional de la pena, pese a imponerse algún recurso, y el segundo trata sobre la posibilidad de suspender dicha ejecución hasta que se resuelva el recurso si es que el condenado estuvo en libertad durante el proceso, que precisamente es el caso de Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Sobre este supuesto, el Tribunal Constitucional en la sentencia 2271-2018, Arequipa, ha señalado que esta opción, conforme a lo dispuesto, no queda libre a la libre discrecionalidad del juzgador y que obliga a que se atienda a la naturaleza y gravedad de la medida, así como al peligro de fuga. Tanto más si la medida ordenada incide sobre la libertad personal. Entonces, pide lo que dice la defensa, una motivación cualificada. Y vamos a adentrarnos a ello. En principio porque, conforme ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia en la apelación 177-2024 Cajamarca de diciembre del 2024, el artículo 57 del Código Penal incide en la suspensión de la ejecución de la pena
Es distinto de la ejecución provisional de la condena, que incide sobre la pena ya determinada conforme al artículo 402 del Código Penal. Entonces, debe considerarse que cuando la sentencia, por ejemplo, invoca el artículo 57 del Código Penal, lo hace para referir que es imposible establecer la suspensión de la condena impuesta por tratarse de una de 14 años de pena privativa de libertad, lo cual, por ejemplo, es coincidente con lo que esta sala indicó en el cuaderno incidental 33-2017-31, cuando desarrolló la ejecución provisional como regla general y la suspensión de la ejecución provisional como excepción. Y concluyó en ese entonces la sala, porque el legislador procesal otorga a la Sala Penal de Apelaciones, una vez dispuesta la ejecución inmediata de la pena, la facultad de suspender la ejecución provisional de la sentencia, atendiendo a las circunstancias del caso. Y eso es lo que les pedimos a ustedes, señores jueces superiores, pues se trata de un caso donde la máxima autoridad de una región comprometió recursos públicos a cambio de intereses personales. En este caso, respecto a lo señalado por la defensa, no se trata pues de razones generales. El juzgado penal colegiado, luego de indicar la imposibilidad de la suspensión de la condena, advirtió lo siguiente: que si bien el acusado concurrió a todas las sesiones del juicio oral convocadas, sin embargo tiene en cuenta el alto cargo funcional que desempeñó en el periodo de los hechos imputados, que era presidente regional, encargado de hacer cumplir los principios de neutralidad, imparcialidad en el desempeño de sus funciones, principios que fueron quebrantados en el accionar ilícito. Se debe tener en cuenta además la gravedad de los hechos cometidos, siendo un delito que atenta contra la administración pública y pesa sobre él un concurso real de delitos, habiendo concluido una pena de 14 años de pena privativa de libertad. Es decir, nos encontramos ante un hecho que reviste la gravedad exigida y que cumple con los presupuestos también de gravedad de la pena impuesta. No una pena por imponer, sino por una pena impuesta, como presupuesto del peligro de fuga, al que corresponde agregar la magnitud del daño causado y la ausencia de una actividad voluntaria del imputado para repararlo. Y si bien se verifica que Martín Alberto Vizcarra Cornejo estuvo libre durante todo el procesamiento y que fue sometido a medidas como comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país que lo arraigaron al proceso, no es menos cierto que el contexto procesal ha variado, en donde se le ha impuesto una condena por hechos graves que han dado lugar a una sanción de 14 años de pena privativa de libertad. Noten ustedes, señores jueces, que la defensa en modo alguno se refiere al presupuesto de gravedad de los hechos, menos a la pena grave impuesta. Solo argumenta temas de arraigo procesal que sirvieron hasta la etapa procesal anterior, de los cuales inclusive no acredita un arraigo laboral que tenga vigencia actual. Por último, si bien el sentenciado, en su condición de expresidente de la República, cuenta con resguardo policial permanente, lo cual podría conjurar la posibilidad de que intente eludir la ejecución de la condena, no obstante, señores, esta circunstancia no sería suficiente para que opte por eludir el cumplimiento de una condena, pues la función del personal policial asignado no es evitar su fuga. Por último, la defensa argumenta afectación al derecho a la salud producto de una negligente actuación del personal a cargo del establecimiento penitenciario. Esa negligente actuación la señala a partir de un informe de atenciones médicas, y que seguramente será su conclusión porque ninguno de los documentos que aporta indica que los médicos tratantes del lugar o el personal del INPE tenga responsabilidad en lo que él asegura es la enfermedad del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Lo que sí dice este informe, me voy a permitir leerlo, en las consideraciones finales, se informa, dice, que el área de salud del establecimiento penitenciario Barbadillo continuará brindando atención médica oportuna, continua y conforme a los protocolos vigentes en estricto respeto a los derechos fundamentales de la población penitenciaria. Entonces, ¿de dónde resulta que solamente en libertad podría ser atendido? Evidentemente ello no es así y no resulta de ninguna información de la que la defensa ha presentado. Es más, el establecimiento penitenciario garantiza el derecho a la salud del interno Martín Alberto Vizcarra Cornejo. En atención a lo expuesto, señores magistrados, el encarcelamiento anticipado se encuentra justificado. Evita el riesgo de fuga, que no encuentra otra forma de poder
ser razonablemente neutralizado ante la carencia de argumentos de la defensa en ese extremo. Pedimos, señores jueces superiores, se declare infundado el pedido de la defensa. Eso es todo. Muchas gracias, señor fiscal. La defensa tiene 3 minutos de réplica. Muchas gracias, señor magistrado. Lastimosamente, el representante del Ministerio Público nuevamente comete el mismo error que el órgano jurisdiccional de primera instancia, de confundir el artículo 57 del Código Penal con el artículo 402 del Código Procesal Penal. Reitero, acaba de reafirmar el argumento, el Ministerio Público, del argumento sostenido por el órgano jurisdiccional respecto a que la imposibilidad del cumplimiento de los presupuestos del artículo 57 genera la imposibilidad de suspender la ejecución inmediata de la sentencia. Y eso, señor magistrado, señores magistrados, queda claramente desvirtuado con la jurisprudencia que ha sido aportada tanto por escrito y la que ha sido citada en este acto oral. Respecto a la gravedad de los hechos, señores magistrados, evidentemente nosotros no hemos hecho un análisis extenso sobre este aspecto porque hay un razonamiento previo, aun cuando no en el extremo de la ejecución inmediata, del órgano jurisdiccional, pero que tendrá que ser dilucidado cuando se resuelve el recurso de apelación. Pero la gravedad de los hechos, ni la gravedad de la pena siquiera, señores magistrados, puede ser considerado para de manera automática ejecutar provisionalmente la pena, porque en ese caso debería existir en el Código Procesal Penal justamente una prohibición que para penas graves, para delitos graves, se suspenda su ejecución inmediata. Y eso no es cierto. Además, señores magistrados, el criterio determinante, conforme a las apelaciones citadas emitidas por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, no es la gravedad de los hechos ni la gravedad de la pena, sino el comportamiento procesal desplegado en este caso por los encausados. Nos indica el representante del Ministerio Público que bueno que hemos hecho un análisis extenso de lo que acreditaría la ausencia de peligro de fuga, pero que mi patrocinado no cuenta con arraigo laboral vigente, acaba de indicar. Señores magistrados, los contratos siguen estando vigentes. El último contrato que data del mes de noviembre del año 2025, el anterior que fue como asesor del partido político Perú Primero, señores magistrados, fue resuelto de mutuo acuerdo y a partir del 11 de noviembre del año 2025 se genera un nuevo contrato antes de la privación de la libertad como jefe de campaña nacional, lo que además ni siquiera, señores magistrados, solo es parte de un contrato privado, sino que también fue publicado en los diferentes medios periodísticos porque justamente se generó la imposibilidad de que él postule como candidato a la presidencia de la República por dicha organización política. Frente a ello, esta organización política, en el marco de su autonomía, lo contrató como jefe de campaña nacional y cuyo contrato no ha sido resuelto. Incluso nosotros hemos acompañado los informes emitidos al respecto y hemos acompañado también las transferencias correspondientes producto de la ejecución contractual en este campo. Lo mismo sucede en el caso de Urbaniza, señores magistrados. Mi patrocinado tenía una contratación de 3 trimestres, pero lastimosamente una parte fue suspendida en su ejecución porque fue privado arbitrariamente de su libertad y se ha extendido para su ejecución para cumplir los 3 trimestres que fueron pactados inicialmente. En cuanto al informe médico, y con esto quiero terminar, señores magistrados, lo que sostiene el Ministerio Público es que ese informe médico da cuenta de una atención oportuna, diligente. Señores magistrados, ese informe médico nosotros lo solicitamos a través de mi patrocinado, que nos dé el diagnóstico, y evidentemente ese informe médico trata de librar su responsabilidad penal, y tratan de decir que han dado una atención oportuna y diligente a mi patrocinado. Pero ese mismo informe médico, señores magistrados, da cuenta de que desde el 5 de enero del año 2026, lo único que han hecho es brindarle analgésicos a mi patrocinado. Es decir, no han dado tratamiento a la afectación a la salud que ha tenido, sino que solo le han dado analgésicos. Y en ese mismo informe médico figura que, como le dieron analgésicos, se le calmó el dolor. Y durante todo este tiempo, señores magistrados, hasta la fecha del día de hoy, mi patrocinado justamente se ha visto agravado en su salud, en sus problemas de los riñones. ¿Por qué, señores magistrados? Porque no le han dado una atención oportuna.
Si no hubiese sido por el informe médico privado y por la recomendación del informe radiográfico que ha salido y ha sido entregado recién el día de ayer, que da cuenta de una hidronefrosis severa en el riñón izquierdo, y que en palabras sencillas, señores magistrados, en palabras sencillas, es que prácticamente está perdiendo el riñón izquierdo, va a tener insuficiencia renal total irreversible del riñón izquierdo, producto de la falta de atención médica del establecimiento penitenciario de Barbadillo, y que requiere una intervención quirúrgica, que iba a ser el día de ayer, reitero, pero que se ha pospuesto para el día de hoy. ¿Por qué, señores magistrados? Porque en todo Muchas caso gracias, señor abogado. Su tiempo concluido, pero ya nos indica toda esa información y usted reitera. corre el riesgo de perder ambos riñones, porque el otro también se está obstruyendo y podría pasar de leve a severo. Por todas estas razones, señores magistrados, no solo se cumplen los presupuestos para suspender la ejecución provisional de la condena, sino que además, aun cuando no es exigible, existe una circunstancia especial vinculada a la afectación colateral de otro derecho fundamental, producto del internamiento en dicho establecimiento penitenciario. Y que además, señores magistrados, con esto finalizo 10 segundos. En este caso, los problemas de mi patrocinado tienen antecedentes que figuran en el informe médico de Repromedic del año 2024 y que son también generados por la falta de ejercicio y por la falta de realización de actividades deportivas. Uso palabra por espacio de 5 minutos. Sí, señor magistrado. Nos detenemos un poco nada más en este tema del informe médico, porque se insiste en que hay una afectación al derecho a la salud. Y lo que no cuestiona la defensa de lo que contiene el informe y lo que dice él mismo en el rubro de evaluación y manejo clínico, por ejemplo, dice: el paciente recibe tratamiento médico diario administrado de manera estricta y supervisada. Existe una información de un organismo público que da cuenta de las atenciones que recibe en el establecimiento penitenciario. Y que ello no solo es, y que ello es diario, estricto y supervisado. Entonces, sobre ello no hay duda en el documento. Y tampoco se infiere que es producto de alguna negligencia del personal del INPE que el estado de salud del sentenciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo tenga esa condición actual. No existe un documento que así lo confirme, solo las conjeturas a las que arriba la defensa. Indicábamos nosotros, señores, al inicio sobre el análisis de la gravedad de los hechos, y la defensa, qué bueno que lo reconozca, porque no ha analizado ese aspecto. No se dedica a ese aspecto bajo el pretexto de que eso será materia de un análisis de fondo. Pero no, en la gravedad de los hechos están expuestos no solo en la sentencia, sino también en la parte que ordena la ejecución inmediata de la sanción. Por otro lado, hemos indicado también que parte del riesgo de fuga tiene que ver con la gravedad de la pena que se le ha impuesto. Y la gravedad de la pena no es poca, son 14 años de pena privativa de libertad que debe ser analizada. Y sumado a ello, decíamos nosotros también, la magnitud del daño causado a la institución del gobierno de Moquegua, pero no solo a él, sino a las entidades públicas y a todos los que representamos al Estado. Señores magistrados, nosotros insistimos en que, no debe ser amparado el pedido que pretende la defensa, y que en todo caso quedamos nosotros sujetos a las preguntas que tenga bien formular el colegiado respecto a lo que se pretende en esta audiencia. Es todo, señor magistrado. Bien, muchas gracias, señor fiscal. Ahora sí, vamos a hacer algunas preguntas para poder dar respuesta a la solicitud presentada en esta sala. Como le indiqué, el 418 dice que hay que atender a las circunstancias del caso, ¿no? Yo les dije especiales porque obviamente tienen que ser aquellas que sean resaltantes y distintas a las demás, porque todos son iguales ante la ley y ante la justicia. Entonces, empezamos. Primer tema que tenemos que debatir es la naturaleza de los hechos. ¿Son graves o no son graves? El Ministerio Público dice que sí es grave, la defensa no se ha pronunciado. ¿Va a mantener su silencio o va a indicar algo contrario? Señor magistrado, los hechos que se imputan a mi patrocinado de manera nosotros consideramos incorrecta por parte del Ministerio Público, que ha sido materia de sentencia, son graves, por supuesto que son graves. Eso no quiere decir que mi patrocinado sea culpable.
no solamente estamos viendo el tema de primer presupuesto, que la naturaleza de los hechos son graves, ya, aquí estamos, los dos están de acuerdo. Vamos al peligro procesal de fuga, la obstaculización no existe acá. Para el peligro procesal de fuga, el Ministerio Público dice que sí existe, la defensa que no existe. Entonces, el 269 creo que se regula algunas variables que tenemos que tener en cuenta para el peligro de fuga, ¿no? A ver, vamos con la primera. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia, negocios, trabajo, facilidades para abandonar el país. A ver, la defensa indica que si tiene arraigo, hay domiciliario, hay arraigo familiar, incluso esta sala se ha pronunciado también en la existencia de estos arraigos en todos los pedidos que se han efectuado anteriormente, y lo único que cuestiona el Ministerio Público es el arraigo laboral. A ver, y la defensa ya indicó de que si los contratos están vigentes, el Ministerio Público indica que no hay arraigo laboral. Entonces, ¿ha revisado los contratos y tienen fecha de conclusión estos contratos, señor fiscal, para que nos indique que estos arraigos? Sí, estaba revisando los contratos, ¿ya? No tienen una fecha de caducidad, sin embargo, sí tienen un tema de cumplimiento. Y el cumplimiento de esos contratos es imposible porque el señor se encuentra privado de libertad. Correcto. A ver, señor abogado, ¿ha presentado algún documento de la suspensión del contrato que usted está indicando que está suspendido por la circunstancia que el señor Vizcarra está restringido en su libertad? En el caso, señores magistrados, en el caso de la Organización Política Perú Primero, el contrato es de noviembre del año 2025 y tiene como fecha de vigencia hasta la culminación de las elecciones generales del año 2026. O sea, el plazo está previsto en el objeto contractual, ¿no? Respecto al cumplimiento de estas obligaciones, mi patrocinado, nosotros hemos presentado el informe que le ha presentado, el cumplimiento de este contrato, hemos presentado la transferencia realizada, pero también, señores magistrados, mi patrocinado, porque no tiene esa prohibición, el Código de Ejecución Penal no lo establece, sigue elaborando, sigue coordinando como jefe de campaña nacional con la Organización Política Perú Primero, y sobre eso no hay ninguna prohibición. Ya, pero usted habla de una suspensión de un contrato que está condicionado. Ese es en el caso de la organización de la empresa Urbaniza 3D. En el caso de la empresa Urbaniza 3D, señores magistrados, mi patrocinado estuvo privado desde el 13 de agosto del año 2025, ¿no? Por un promedio de 21 días. Ese periodo, sí, nosotros hemos presentado los documentos, incluso de los periodos que se han establecido, ¿no? De los periodos que se han establecido, los recibos por honorarios, de cuáles son los pagos que se han emitido y que solo hasta el momento se había cumplido, hasta el momento de ese internamiento, 2 trimestres y faltaba un trimestre por ejecutar. Ya, pero eso es lo que no se explica, pero hay algún documento donde se pacta... Sí, los recibos por honorarios, señores magistrados, nosotros hemos presentado en el que se da cuenta de esa situación. Correcto. O sea, lo que pregunta es si hay un acuerdo para suspender la ejecución de ese contrato y retomarlo más adelante. Sí, señor magistrado, el acuerdo se dio entre partes privadas, ¿no? El acuerdo se dio entre partes privadas, atendiendo a que mi patrocinado recién había salido los primeros días de septiembre del año 2025 y se reinició a mediados de septiembre del año 2025. Ya, correcto. Entonces, el trabajo con la organización política se mantiene y el otro está suspendido. Correcto. Segundo presupuesto o variable del 269, la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, ¿no? Acá han sumado cerca de 14 años, creo, ¿no? 14. Magnitud del daño causado. A ver. Señor fiscal, Sí. el daño, ¿cómo se ha configurado el daño aquí? Sí, señor. En principio, es un daño de imagen del Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene que ver con los favores que solicitó en representación del Estado. ¿No es cierto? Me refiero a las sumas de dinero que solicitó. Por un lado, 1.016.212,72 soles y por otro lado, el 1.300.000 en ambas obras. Es decir, el daño al Estado, la magnitud del daño al Estado es trascendental y trasciende
a la imposición de la sanción que se ha fijado al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Entonces, es un tipo de daño inmaterial, ¿no? Que es el daño a la imagen, Así es, el daño social, ¿no es cierto? daño social. ¿La defensa algo que agregar al respecto? Sí, señores magistrados. En este caso no existe perjuicio patrimonial atribuido a mi patrocinado respecto a los intereses o caudales públicos. Daño patrimonial en lo absoluto. Lo único, como usted acaba de señalar, se le ha sancionado por una responsabilidad civil extrapatrimonial. Pero lo que sí quisiera señalar es que tanto la gravedad de la pena como la magnitud del daño causado debe ser ponderado con muchísima cautela, porque aún no existe una sentencia judicial firme que declare su responsabilidad, y el principio de presunción de inocencia tiene una dimensión que debe ser rescatada, y es su dimensión de regla de tratamiento, que todo ciudadano debe ser tratado como inocente hasta que una sentencia judicial firme con calidad de cosa juzgada dictamine lo contrario. Y en esa línea de ideas, ponderarlos de manera aislada, sin el arraigo familiar. Señor abogado, todavía no hemos llegado a la ponderación, porque vamos a ir más adelante todavía a ese tema. Estemos yendo uno por uno para ir asentando las bases a lo que vamos a hacer más adelante. Bien, punto 4, comportamiento del imputado durante el procedimiento. La defensa indicó que tiene un comportamiento intachable, ha concurrido a todas las audiencias, inclusive hasta la lectura de su sentencia. El Ministerio Público, sobre este tema. Sí, señor, por eso es que nosotros decíamos que sobre ello, sobre ese aspecto de la presencia del investigado en el proceso, no tenemos ninguna objeción, pero eso es antes de la sentencia, hasta incluso antes de la imposición de la pena. Ya. Pero está ejecutando la pena, no sé si Así es. voluntariamente, no se captura, entonces ahí se manifiesta su comportamiento. Bien, ahora vayamos también, hay un tema a tratar. La defensa en su escrito, y ha hecho también alocución, de que debería variarse la ejecución provisional de la pena por una comparecencia y establecer unas restricciones acordes con la situación del caso. Pero también hay que tener en cuenta, y ahora sí vamos a escuchar a los dos, que todas las medidas cautelares temporales ya han concluido para el señor Vizcarra. El impedimento del sello del país concluyó por vencimiento de plazo. La comparecencia restringida concluyó por vencimiento de plazo, ya que el Congreso estableció un plazo de la comparecencia restringida solamente 36 meses y ya se cumplieron. Entonces, las únicas medidas que se le quedarían al señor Vizcarra es la comparecencia simple, que tuvo hasta el momento que se emitió la sentencia, o la ejecución provisional de la sentencia. Entonces, son las únicas medidas que podrían verse. O, de lo contrario, señor abogado, ¿cómo podríamos imponer una comparecencia restringida cuando el plazo legal ya ha vencido? Sí, señor magistrado. Es una pregunta que nosotros también nos hemos realizado al momento de formular la solicitud, y yo agradezco que ustedes siempre incentiven un debate alturado en esa línea. Permítame expresar la posición que nosotros, producto de una discusión con el equipo, hemos tenido. La ejecución provisional de la sentencia queda claro para todos que es una institución de carácter cautelar. Es una medida cautelar, simple y llanamente eso, más allá del estadio procesal en el que nos encontramos. Pero, sin embargo, no es, señor magistrado, que se va a imponer una comparecencia restrictiva en los términos extensos previstos en el artículo 288 del Código Procesal Penal. El artículo 402 establece que se podrá imponer una regla de las previstas en el artículo 288, haciendo una diferencia justamente entre la comparecencia restrictiva y lo que puede utilizar como mecanismo la judicatura para asegurar los fines del proceso penal. Claro está, para ello deberá tenerse en consideración las medidas impuestas, que, como en el caso del señor Martín Vizcarra siempre señalado, a diferencia de los casos emblemáticos que he citado en la audiencia el día de hoy, tiene una diferencia. El señor Martín Vizcarra se le ha impuesto todas las medidas de coerción procesal habidas y por haber. Todas. Medida de impedimento de salir del país, prisión preventiva, comparecencia restrictiva, incluso la medida de impedimento de salir del país en 2 veces, prolongada una segunda vez. También tiene una caución económica vigente, señor magistrado, que no ha sido solicitada su devolución como muestra de su voluntad a someterse a las decisiones jurisdiccionales.
porque pudimos haberla solicitado, pero no lo hemos hecho como muestra de ello. Y en esa línea de ideas, señor magistrado, nosotros consideramos que el artículo 402, inciso 2, establece la posibilidad no al juzgado de investigación preparatoria, que en cierta medida es el habilitado de manera general para imponer o no medidas de coerción, sino que a los juzgados colegiados o unipersonales y a las salas de apelaciones, frente a una sentencia condenatoria en primera instancia, de imponer no una comparecencia restrictiva general, sino alguna de dichas reglas para asegurar los fines del proceso penal, lo que desde nuestra perspectiva es perfectamente compatible con el estadio procesal primero, pero también es compatible con el principio de proporcionalidad y por sobre todo con la proscripción de la arbitrariedad que debe regir toda actuación jurisdiccional. Sí, todavía no hemos llegado a la proporcional, así que ese todavía es el último debate, el último punto en debate de la proporcional al medio ambiente. A ver, la Fiscalía sobre el tema. Sí, señor. Es trascendente lo que usted manifiesta por lo siguiente, porque la defensa debería proponer cuáles serían aquellas restricciones que harían viable que su patrocinado pueda quedar sujeto a una probable ejecución de condena. Y sobre ello no hemos escuchado nada. Lo único que replica es, hemos tenido todas las medidas que establece el código, pero ¿cuál de ellas en este estado procesal podría paliar de alguna forma el riesgo de fuga que el Ministerio Público postula en esta sesión? La defensa no lo señala, no dice cuál de ellas sería la pertinente. Deja que el colegiado pueda establecer, si así lo considera, alguna de ellas, pero corresponde por responsabilidad a la defensa indicar cuál de ellas sería. Y de eso no hemos escuchado nada para poder contraargumentar. Lo otro es un aspecto dogmático, debatible seguramente, pero sí tendría que proponer alguna medida a la sala para poder ingresar nosotros a un debate sobre el tema. Claro, el tema es de que no podríamos aplicar la analogía para afectar derechos de las personas. Entonces, por eso les decía, ¿cómo haríamos? Porque las medidas cautelares, todos las conocen, es un factor de proceso, incluido para apelación de sentencia. Exacto. Entonces, no solamente acá con la sentencia, sino con la apelación de sentencia. Entonces, vemos, ¿no? ¿Qué razonamiento poder dar para, si la defensa cree conveniente, establecer una comparecencia restringida o restricciones de una comparecencia del 268 a través de, en base a qué, ¿no? Porque no podemos aplicar la analogía en ese sentido, salvo que nos den una razón o un razonamiento para poder aceptarlo. Bien, sí, señor abogado, adelante. Solo acotar, señor magistrado, lo siguiente. Nosotros entendemos que ya se han agotado casi todas las medidas de coerción impuestas a mi patrocinado, pero sin embargo, frente a la imposibilidad de imponerle una comparecencia restrictiva, si esa fuese la opinión que ustedes tienen, no se podría imponer una medida más gravosa, porque eso sería desproporcional. Muchas gracias. Ahí vamos a entrar recién todavía, doctor. Claro, habría que aclarar que la única medida que no ha tenido es la prisión preventiva, porque la tuvo por los 20 días, creo, y la sala le varió esa prisión preventiva en su oportunidad. Así que la única que no tuvo es prisión preventiva. O sea, es la que tenemos. Ahora, vayamos al tema de la enfermedad. Según el informe emitido el día 14 de enero por el INPE, a ver, justo no sale en la copia, no tengo quién firma este informe, pero entiendo que es gente del INPE, indica que su patrocinador tiene el siguiente diagnóstico. En palabras sencillas: hipertensión arterial, cálculo de riñón y cólico renal. Entonces, usted nos ha dicho de que su patrocinado está en centro hospitalario a punto de ser operado o intervenido quirúrgicamente para efectos de extracción de un cálculo o la Hidronefrosis severa. que es dilatación del riñón debido a una acumulación de orina. Obviamente, si tiene cálculo es por la orina, pues está reteniendo orina por el cálculo. Entonces, ¿eso va a ser materia de intervención? Sí, señor magistrado. Permítame ubicar en el contexto. Este informe, que ustedes lo tienen a la vista, que es el oficio 004-2026, es del 14 de enero del año 2026. Y en este informe se da cuenta que el 13 de enero, es decir, el día anterior,
se realizaron exámenes de laboratorio en centro médico, pero a la vez se toman exámenes en ayunas, ¿no? El 14 de enero, y el 12 de enero también se realiza la tomografía y ecografía renal. Este informe, señores magistrados del establecimiento penitenciario Barbadillo, se ha realizado sin tener en consideración el otro documento que nosotros hemos presentado, que es el informe radiográfico que recién ha sido entregado al establecimiento penitenciario porque no lo han tramitado con su debida oportunidad, y a mi patrocinado el día de ayer por la tarde. Y en ese informe radiográfico indica hidronefrosis severa en el riñón derecho, hidronefrosis leve en el riñón derecho e hidronefrosis severa en el riñón izquierdo. Y las palabras textuales del médico del hospital de Ate, señor magistrado, y es el informe radiográfico del hospital de Ate, no de una clínica privada, indica, señor magistrado, prácticamente que existe la posibilidad de la pérdida del funcionamiento total del riñón, dado el tiempo señor Abogado, para no argumentar en este tema, léame dónde dice que existe esa posibilidad de pérdida de riñón. ¿En qué parte de estos documentos está? No, eso es bibliografía médica, señor magistrado. En esos documentos no solo dice hidronefrosis severa en el riñón izquierdo. No. Esa es bibliografía médica. No, por eso. No somos médicos, nos atendemos a lo que hay aquí en nuestros documentos. Aquí el documento dice, por un lado, cálculo en el riñón y cólico renal. Correcto. Y lo que ha indicado el último informe, leve hidronefrosis derecha y severa hidronefrosis izquierda. No dice grave, muy grave, solo dice severa, en términos médicos. Severa es la denominación a grave, señor magistrado. Sí. Pero ahora, lo que yo le estoy preguntando es, ¿dónde está el documento que indica que va a ser intervenido su patrocinado por el tema del cálculo renal? Sí, señor magistrado, en el primer documento que nosotros hemos presentado el día de ayer también está el informe médico, de la clínica Repromedic, en el que se indica que justamente debe realizarse una cirugía urológica de suma urgencia, ya que está iniciándose un cuadro de insuficiencia renal por obstrucción de los riñones, el cual puede ser irreversible. Este informe médico es del 19 de enero, y el día de hoy, señor magistrado, recién lo han trasladado, por eso no tenemos los documentos, lo han trasladado el día de hoy. ¿A dónde lo han trasladado su patrocinado? A la clínica Repromedic. Ah, la clínica Repromedic. Sí, porque el día de ayer que lo iban a intervenir en el hospital de Ate, le dijeron que no tenían la logística correspondiente debido a la severidad de la hidronefrosis. Claro, la hidronefrosis es acumulación, pues aquí la enfermedad es el cálculo que está obstruyendo. Bien, ahora, sí, ya tenemos claro la enfermedad, ahora pasamos a ver la proporcionalidad. Ya hemos indicado que todas estas son medidas cautelares provisionales, también necesitan pasar por un test de proporcionalidad. A ver, señor abogado, ¿pasa o no pasa el test de proporcionalidad estando la situación en que se encuentra su patrocinado? Sí, señor magistrado. Lo primero, en el informe médico de Repromedic, si se da cuenta, en el apartado número 2, indica los antecedentes clínicos. No es la primera vez que mi patrocinado sufre de esto, pero que él, además de los tratamientos médicos, lo ha venido controlando con un ejercicio intensivo. Disculpe, señor abogado, vamos directamente a la proporcionalidad Pero justo eso lo explica. Como regla. La realización del deporte. La realización del deporte de manera intensiva. En ese sentido, este ejercicio físico se ha visto disminuido producto del internamiento en el establecimiento penitenciario y lo que ha conllevado a su agravación. Ahora, desde el 3 de proporcionalidad, señor magistrado, evidentemente, cuando una medida no es necesaria como la ejecución provisional de la sentencia, frente justamente a la existencia de otras medidas que permitan también asegurar los fines del proceso penal, entonces se debería optar por aquella, no solo que no es proporcional respecto a la afectación del derecho fundamental a la libertad, sino además que no afecte otros derechos fundamentales colaterales como el derecho a la integridad y el derecho a la salud. Y en esa línea de ideas, señor magistrado, si el internamiento de por sí ya agrava su estado de salud por los antecedentes clínicos de mi patrocinado, si la negligencia del establecimiento penitenciario también ha agravado su estado de salud porque desde el 5 de enero no se le ha dado el tratamiento correspondiente para disminuir esta afectación a su derecho a la salud, desde nuestra perspectiva, es absolutamente proporcional que se imponga una medida distinta a la ejecución provisional de la sentencia condenatoria a efecto de salvaguardar no solo su derecho a la presunción de inocencia,
no solo su derecho a la libertad personal, sino también sus derechos fundamentales a la integridad y a la salud. Muchas gracias. Ministerio Público sobre la proporcionalidad. Sí, señor. Le citaba hace un rato la resolución recaída en el cuaderno incidental 33-2017-31, donde el colegiado analiza los indicadores para evaluar la suspensión de la ejecución provisional de la pena. Y advierte lo siguiente, que la ejecución provisional es una regla general y la excepción es la ejecución provisional. Dentro del test de proporcionalidad, la defensa propone una excepción atendiendo al estado de salud de su patrocinado. Y dice que su permanencia en el establecimiento penitenciario agrava la situación de salud del mismo. Sin embargo, el recuento de la cronología del cuadro actual que hace el informe del INPE y que ha proporcionado a la defensa, señala las atenciones que aquel ha venido recibiendo. Es más, la tomografía como la ecografía renal fueron dispuestas y ordenadas según lo que dice el informe el 12 de enero y fueron realizadas en el hospital de Vitarte, porque hasta allí fue conducido por las dolencias que padecía el interno Martín Alberto Vizcarra Cornejo. El propio informe, como le refería también, señala que cuentan con una referencia inmediata, no solo al Hospital 2 de Vitarte, sino también al Hospital Minsa de Ate. Y señala además que hay una atención siempre oportuna, continua y conforme. Si esa es la excepción que presenta la defensa a la regla general como test de proporcionalidad, el Ministerio Público considera que este no está acreditado y que el informe que da el INPE nos indica, por el contrario, que existe una atención inmediata y oportuna y que es debido a ello incluso que el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo ha sido trasladado, como indica la defensa, a un centro de salud actualmente para una intervención quirúrgica que seguramente más adelante irá a proporcionar la información, pero de la cual no contamos en este momento. En atención a esas razones, señor, consideramos que es necesaria y proporcional la medida que se ha impuesto y pedimos que se mantenga en vigencia. Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas. Doctora Magallanes, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Sí, por favor. Gracias, doctor Enríquez. Si quería a la defensa, un tema que parece que no ha quedado muy claro, por lo menos para quien se dirige a ustedes, ¿no? El tema del pedido de suspensión de ejecución provisional de la pena ante este tribunal no nos habilita a actuar como sede de revisión, sino como sede de instancia. Dicho esto, usted, señor abogado, nos dice que en primera instancia, el colegiado de primera instancia no ha justificado sobre la base de una motivación cualificada. Si seguimos su línea de tener en cuenta esto, entonces la sala, tratándose de un tema motivacional, una patología de motivación, la sala podría completar la motivación, si seguimos su línea, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que hay cierta incoherencia, ¿no? Porque la sala no va a revisar, ni va a corregir, ni va a modificar el razonamiento de primera instancia, sino va a actuar, repito, como sede de instancia, frente a un pedido suyo y que evidentemente deberá tener los argumentos necesarios, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos, señor abogado, desde su perspectiva, ¿no? Que tengamos en cuenta esa motivación. Muchas gracias, señora magistrada. La verdad, las preguntas que ustedes me hacen a veces no son sencillas de responder, pero voy a intentar responder. Bueno, de eso se trata, ¿no? De que en la audiencia obtengamos información para que el tribunal pueda resolver con base en justicia y y nosotros en ese sentido compartimos su opinión. Es cierto, señores magistrados, que esto no es una impugnación propiamente dicha, en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero en los casos que nosotros hemos citado, por ejemplo, quiero hacer referencia expresa
a la apelación 144-2024, la apelación 177-2024, apelación 134-2025, emitidas todas por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, en estos casos, señores magistrados, ¿qué es lo que ha señalado justamente la Corte Suprema? Si bien es cierto, está actuando como sede de instancia, en todas ha hecho referencia a la motivación expresada por el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ya, pero ya le hemos escuchado eso, sí, que lo ha hecho, pero puede ser, ha sido la ratio decidendi de esas decisiones de la Corte Suprema, o han sido obiter dictas. No, lo que sucede es que justamente lo que señala la Corte Suprema es que la gravedad no basta, que el criterio determinante es el peligro de fuga. Y ese es el sentido que nosotros le hemos dado, señora magistrada. Sí, es que puede haber referencia, pero las premisas para la decisión del Tribunal Supremo no incluyen, ¿no es cierto?, proposiciones fácticas del Tribunal de Instancia. Correcto, en eso estamos... Entonces, por eso es importante no confundir esto. Nosotros vamos a dar respuesta a su pedido. No vamos a revisar si está bien, reitero, porque no estamos facultados para corregir, enmendar, completar. Permítame seguir desarrollando la idea, señora magistrada, por Pero favor. brevemente, doctor, porque está Sí. reiterando los mismos argumentos Es que dijo justamente- en su primera intervención. Es que si ese fuese el criterio, señores magistrados, y ese extremo no sería inimpugnable, entonces el Tribunal Constitucional podría pronunciarse respecto a un habeas corpus interpuesto contra el extremo de la ejecución provisional de una sentencia de primera instancia. Y el Tribunal Constitucional en la sentencia 2271-2018 ha dicho, un momento, si tú no has solicitado tu suspensión de la ejecución frente al Tribunal de Apelaciones, entonces tú no puedes a mí solicitarme que te declare fundada una demanda de habeas corpus, porque eso es materia de revisión, señala, incluso de impugnación, dice el Tribunal Constitucional, la palabra textual, por el Tribunal de Apelaciones. Yo Sí, entiendo pero, lo que señor quiere señalar. abogado, no descontextualicemos el tema, ¿no? Los jueces constitucionales tienen amplias facultades, es distinto. El juez constitucional incluso se basa en suplencia de queja. Estamos en un tema procesal penal, ¿no? Pero yo entiendo cuál es su posición, ¿no? Pero no sé, no le veo la utilidad, ¿no? No sé para qué vamos a verificar si el tribunal de instancia motivó bien, motivó mal, porque nosotros vamos a decidir, lo vuelvo a repetir por última vez, sobre la base de un pedido suyo. Pero ya Sí. tengo clara cuál es su pedido, su posición. La otra pregunta que quería hacer es sobre el tema de la comparecencia, ¿no? Siguiendo su línea también. Bueno, el tema de la comparecencia, bueno, ubicándonos en la trilogía que él señala, ¿no? Lo ubicaríamos en el tema de necesidad, ¿no? La primera pregunta, ¿usted en su escrito ha proporcionado argumentos concretos sobre la medida que propone alternativamente? Lo que sucede que, señores magistrados, nosotros hemos propuesto una excarcelación inmediata sin ninguna regla, pero si ustedes lo consideran... Entonces usted está pidiendo comparecencia simple. Exacto. Pero si ustedes lo consideran, una comparecencia restrictiva al amparo del artículo 402, fijando una regla de conducta del artículo 288 del Código Procesal Penal. Sí, pero no, pues el Código Procesal Penal, seguimos en la línea interpretativa desde la óptica procesal, ¿no? Exige pretensiones concretas. Su pretensión concreta es comparecencia simple, ¿no? Es correcto, señor. Bueno, ahí pues sí, yo notaba una suerte de que están interpretando la medida de comparecencia restrictiva que yo pensé que le había propuesto, ¿no? A modo de crear una nueva figura de comparecencia, ¿no? Porque el doctor Enríquez le había preguntado, ¿no? Ya había caducado, ¿no? El plazo se habría vencido de todas las medidas coercitivas. Entonces, para esta nueva medida, usted estaría creando un nuevo plazo para habilitarse una comparecencia con restricciones. Y Desde mi eso, perspectiva, es una medida cautelar ¿cuál diferente. sería la base legal, no?
El artículo 402, desde mi perspectiva, habilita la imposición de esta medida cautelar que desde Ya, nuestra pero posición- frente a una caducidad de plazo, ¿cómo generamos o habilitamos un nuevo cómputo de plazo? es que Porque yo la ley considero ya ha que es una- impuesto esa caducidad. es que lo que yo considero es que esta es una habilitación distinta, ¿no? El Código Procesal lo habilita de manera distinta a la comparecencia restrictiva fijada. Ya, Consideramos que entonces, son instituciones. esto, su propuesta está bajo una línea interpretativa que la caducidad de la comparecencia con restricción o cualquier otra medida coercitiva, si bien ha caducado, tratándose de ejecución provisional, son nuevos plazos. Sí, podría fijarse nuevos plazos Ya, y atendiendo el a las respaldo normativo de eso es el artículo que ha 402. mencionado. Ya. Finalmente, algo que había omitido, y esta es ya mi última pregunta, solo para tener clara su posición, señor abogado. Usted ha hecho cita de varias casaciones, es cierto, que vienen en apelación, pero sí hay un caso en que la sala, la Corte Suprema, se ha pronunciado como sede de instancia. En el caso de Urresti, ¿no? En el caso de Urresti, la sala no hace ninguna mención, ¿no?, a sentencia de primera instancia y más bien señala cuáles son los presupuestos para que un tribunal pueda atender un pedido propuesto. ¿Usted ha verificado ello? Sí, señores magistrados, pero nosotros consideramos que en este caso estamos frente al Código Procesal Penal, ¿no? Y la Sala Penal Permanente, nosotros hemos citado 3 casos de la Sala Penal Permanente actuando en sede de apelación y justamente fijando criterios para suspender o no la ejecución provisional de una sentencia, actuando en sede de instancia. Bueno, aquí más bien no habría un criterio numérico, ¿no?, sino más bien un criterio de especialidad en ejecutoria, pero en todo caso eso son pautas interpretativas, ¿no? Aplicaremos las que más corresponden al caso. Le agradezco por su respuesta, señor abogado. Señor Muchas fiscal, gracias. frente a las preguntas y respuestas dadas por el señor abogado, ¿usted tiene algo que indicar? Sí, solo manifestar lo siguiente. Es cierto que la defensa ha presentado una serie de documentos o datos jurisprudenciales. Lo que no les ha manifestado con claridad es si alguno de ellos tiene el grado o el nivel de gravedad de sanción que establece esta sentencia. Esta sentencia ha establecido 14 años de pena privativa de libertad. Las que ha propuesto la defensa, evidentemente, son de menor magnitud. Solo eso, señora magistrada. Bueno, pero el dispositivo normativo procesal pues establece analizar el caso en concreto, ¿no? Y Así cada caso, Ujú. tiene particularidades que deben ser evaluadas y que evidentemente este tribunal lo hará. Bien, gracias, señor fiscal. Doctor Enríquez, esa es toda mi intervención. Gracias. Muchas gracias, doctora Guillén. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, muchas gracias, señor director de debates. Para la defensa, su escrito, en el cual usted solicita la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria, no menciona absolutamente nada respecto al tema de salud, ¿no? Sin embargo, ahora con un escrito que se ha presentado y ha hecho también de manera verbal en este debate, ha mencionado, incidido mucho en las circunstancias de la salud. Primera pregunta es, ¿por qué no lo incluyó en su escrito primigenio? Y primero respóndame esa pregunta para continuar. Muy agradecido, señora magistrada. Para clarificar, nuestro escrito en el que nosotros hemos solicitado la suspensión de la ejecución provisional de la condena es del 16 de diciembre del año 2025. Es decir, es anterior a todos los problemas de salud acaecidos contra mi patrocinado. Los problemas de salud de mi patrocinado han empezado el 5 de enero del año 2026, conforme al informe emitido por el establecimiento penitenciario de Barbadillo. El informe de la clínica Repromedic, que acompaña no solo ese informe emitido por el establecimiento de Barbadillo, sino también sus reportes operatorios previos, su epicrisis, su historial clínico, se nos ha sido entregado a nosotros recién el día de ayer por la mañana, que hemos ido a visitar a nuestro patrocinado y que le ha entregado justamente a través de sus familiares, ¿no? El informe se ha emitido el día 19 de enero del año 2026. Y por la tarde, señores magistrados, luego ya de que nosotros habíamos preparado ese primer escrito adjuntando este informe de la clínica Repromedic, mi patrocinado
casi las 6 de la tarde, 7 de la noche aproximadamente, me ha hecho llegar el informe radiográfico del hospital de Ate, porque el día de ayer, aproximadamente a las 4 de la tarde, a él lo han derivado nuevamente por problemas de salud a este hospital, y recién... ¿no? Y que recién que le ha salido que tiene la hidronefrosis severa. Ah, sí, eso ya nos lo ha explicado. Entonces, no lo mencionó porque los problemas de salud habrían empezado el 5 de enero. Cuando usted nos habla de la clínica de Promedic, creo que es. Repromedic. Ya. Esta clínica es privada. Esta clínica es privada, es la clínica donde siempre se ha atendido el señor Martín Vizcarra, y por eso hemos adjuntado los reportes operatorios de su historia clínica. Quería precisar eso, o sea, ha tenido la atención del centro médico del establecimiento penitenciario y también ha sido atendido en la clínica, una clínica privada, ¿no? Ahora bien, si bien usted ha incidido, como bien lo ha mencionado, sobre el estado de salud de su patrocinado, ¿no? Y también nos ha dicho que el tema de que esta enfermedad o lo que padece podría derivar en algo más grave, en una situación perjudicial para su salud. Pero esta conclusión no está plasmada en ningún documento, o sea, ningún médico en este momento lo ha señalado, sino que es una conclusión a que usted llega leyendo la bibliografía médica, ¿es así? No solo la bibliografía médica de nuestra parte, señora magistrada, sino que también en recomendaciones de la clínica Repromedic, ahí sí se advierte de manera clara, dice, el paciente debe realizarse una cirugía urológica de suma urgencia, ya que está instalándose un cuadro de insuficiencia renal por obstrucción de los riñones, el cual puede ser irreversible. Y esta clínica Repromedic ha emitido el informe solo con los análisis de laboratorio, con el resultado de la ecografía, con las atenciones médicas, con la conversación que he tenido con mi patrocinado, pero posterior a ello se han entregado los resultados de la tomografía, que es el informe radiográfico, y que confirma todo esto. Entonces, existe una recomendación de que debería ser operado, debe ser operado porque, perfecto. Pero esta posible operación, o sea, ¿va a haber algún impedimento para que se realice por el hecho de estar privado de su libertad? Porque creo que inclusive hay una cita donde debe escuchar de que lo van a operar. Entonces, ¿cuál sería la relación de esta situación de salud que como bien señalaron en los debates, no somos médicos, tenemos que atener nomás a los documentos que están presentados? Pero ¿habría algún impedimento, algún, no sé, demora o algo que realmente podría incidir en la salud de su patrocinado por el hecho de que todas estas atenciones se deriven del establecimiento penitenciario? Es decir, el establecimiento penitenciario, me imagino que lo derivará con el hospital que corresponda, ¿no? No le veo mucha relación al pedido que usted está haciendo, que prácticamente es un pedido de libertad, ¿no? Mientras esta situación de la apelación se resuelve, con el hecho de que va a ser operado, o sea, va a ser operado y hay algún impedimento para ello. Dos razones, señora magistrada. Son dos razones las que vinculan al caso en concreto. La primera, esta afectación a su salud inició el 5 de enero del año 2026. Han pasado más de 16 días y recién va a poder ser atendido. Por culpa de esta demora, de la negligencia del establecimiento penitenciario, porque lo que revela la hidronefrosis severa, y eso es bibliografía médica, revela dos cosas. Primero, el nivel de la obstrucción, como indicó el doctor Sumerinde, y segundo, la demora en su atención. Ya, doctor, que también ha sido atendida en una clínica, o sea, del 5 de enero doctora, al día de hoy, había una atención médica. Ha habido una atención médica. No es que doctora, no es tan cierto. No ha habido una atención. Lo único que han permitido, señora magistrada, en la clínica privada... Son los documentos que está presentando, se han producido, se han realizado dentro de ese término del 5 de enero al día de hoy. Entonces, ¿ha habido una atención o no ha habido una atención médica?
no una atención adecuada. Lo único que han dado es analgésico, señora que usted magistrada. le califique inadecuada o adecuada, pero el hecho objetivo de que ha recibido, sí es cierto que ha recibido una atención médica. Desde nuestra perspectiva, no, señora magistrada, porque la hidronefrosis revela que la atención médica no ha sido dada de manera adecuada, o sea, la condición severa, que no ha sido dada de manera oportuna, que no se ha dado el tratamiento adecuado, y además, señores magistrados, miren, la tomografía es del 12 de enero, y recién ayer le han entregado los resultados, cuando eso, por la urgencia y por la condición médica, debió entregarse el mismo día o a más tardar al día siguiente. Han pasado más de 16 días sin atención médica especializada, sin atención médica oportuna. Eso no se puede llamar un actuar diligente, señores magistrados. Claro, un parecer tiene usted como defensor del señor. Señora magistrada, pero había una segunda razón. Le indiqué dos razones. Se suele extender un poquito en la respuesta y a mí me gustaría respuestas más concretas, ¿no? Ahora, finalmente, para relacionar esta situación que usted pone recién de la salud con su pedido, estando libre, digamos, el señor, digamos que este pedido fuera fundado, ¿acaso la enfermedad dejaría de avanzar? ¿Cuál sería el tema que usted considera que podría ser beneficioso para la salud del señor? Agradezco su pregunta porque justamente esa era la segunda razón que le había indicado como dos razones en la anterior respuesta. El señor Martín Vizcarra, incluso de los propios antecedentes clínicos, tiene un pH que lo condiciona justamente a la creación de estos denominados cálculos, a la obstrucción en las vías urinarias, ¿no? Y por recomendación de su médico de cabecera, el doctor Miguel Suárez Pérez, especialista en neurología, no es un tratamiento reciente, él por eso siempre, de lunes a viernes, realizaba un deporte en cierta medida en grado intenso, porque eso le permitía a él controlar, además de la atención médica brindada por su médico, controlar justamente la creación de esos cálculos renales o coadyuvar justamente a su eliminación a través, no quisiera explicar. ¿Puede ser más concreto, por favor, para Sí, y en esa línea de ideas, señora magistrada, en su internamiento, su libertad locomotora se encuentra limitada, no puede realizar deporte, no hay donde realice deporte, no puede realizar un movimiento físico intenso y eso también agrava su estado de salud, que es una cuestión ya fisiológica del señor Martín Vizcarra que está propenso a estas situaciones. Gracias. Esas serían todas mis preguntas, señor director de debate. Gracias. Muchas gracias, pero ahora me han surgido preguntas a mí, pues. A ver, señora, bueno, no le entiendo. Al comienzo usted indicó de que se podría establecer alguna de las restricciones en base al 402. Y después a la doctora María le dice, no, que usted está pidiendo comparecencia simple. Entonces, nos puede definir, ¿pide la libertad de su patrocinado bajo ciertas restricciones o pide la libertad de su patrocinado con una comparecencia simple? Nosotros pedimos con una comparecencia simple y de ser el caso, señores magistrados, que se impongan las reglas restrictivas previstas en el artículo 288 de conformidad con el artículo 402 del Código Procesal Penal. A las dos cosas entonces. Ya, pues, obviamente, porque... Ahora, lo segundo, en el tema de su reporte, hay un reporte operatorio que usted ha juntado del año 2024. Dos reportes operatorios, donde su patrocinado en septiembre de 2024 había sido operado también por cálculo renal. Entonces, el señor Vizcarra ya tiene esta enfermedad preexistente a su internamiento. Es preexistente y es recurrente y se agrava por la falta de movimiento físico. Claro. El tema ya de que y no está en un penal común, está en un penal de Barbadillo, donde tiene mayores espacios que los servicios penitenciarios que tienen. No es tan cierto, señor magistrado. No tienen zona, por ejemplo, de recreación como tienen otros establecimientos penitenciarios. Eso creo que a veces también nos llevamos por las noticias, pero no es tan cierto. Él solo tiene su habitación y tienen un pequeño espacio compartido con otro expresidente para que puedan, con una mesita, para que puedan
conversar, nada más. No es un establecimiento grande, no tiene un lugar donde pueda hacer recreación, donde pueda hacer deporte. Eso es una mentira. Ok, bien. Bien, muchas gracias. Bien. De esta forma, entonces, hemos concluido con la audiencia, salvo que la Fiscalía desea agregar algo más a las preguntas formuladas por la dirección. Sí, señor. Solo resaltar lo que usted acaba de manifestar hace un momento y con la respuesta de la defensa, que esta enfermedad no data de ahora. Es más, la defensa dice que el señor Martín Alberto Vizcarra tiene un pH que lo condiciona a este tipo de enfermedades. Dice además que está sujeto a ejercicios, sobre lo cual no hay ningún documento sobre este tema de los ejercicios. Pero si tiene un pH que lo condiciona sobre esto, que tampoco hay un documento, y tuvo un tratamiento quirúrgico anterior, ¿por qué no postuló este tema de la enfermedad en su escrito? ¿Por qué esperó presentar este documento? Y todavía sobre la base de un informe del INPE, tratando de insinuar ante ustedes que es una negligencia de parte del personal del INPE, cuando sobre ello no hay ninguna información que otorgue validez, simplemente las conjeturas que manifiesta la defensa. Solo eso, señor presidente. Muchas gracias. De esta forma, entonces, concluimos con la audiencia. La sala pasa a deliberar y la resolución será emitida y notificada en sus casillas electrónicas. Muy buenos días con todos. Buenos días, señora. Muchísimas gracias. Buenos días.